Hola, señores estudiantes, ¿cómo les va? Nuestra clase de hoy va dirigida, después de que hemos culminado lo que es historia clínica, lo que es los capítulos de neonatología, nos vamos a dirigir ahora a generalizar lo que es una historia clínica pediátrica. Entonces, una historia clínica pediátrica va a diferir un tanto de la historia clínica de los adultos, porque en ellos hay que investigar en los antecedentes personales, patológicos y no patológicos. Y dentro de los no patológicos vamos a buscar las vacunas, cuando él come y su desarrollo psicoevolutivo. Entonces, una historia clínica de un niño pediátrico es una historia clínica indirecta, ya que se la realiza a una tercera persona. Nunca el informante es el pediátrico, siempre es un familiar, un vecino, un amigo o la persona que lo cuida. Pero, sin embargo, una historia clínica permite un diagnóstico correcto en la mayoría de los niños y se obtiene de una tercera persona, los padres, un niño mayor, un adulto responsable de su cuidado. Al principio se permite que el progenitor exprese su preocupación en sus propios términos, pero el entrevistador debe mirar directamente a los padres y al niño y debe de dirigir y guiar esta información, porque si no, el familiar va a empezar a contarle toda su historia y toda su vida, y es usted quien debe de encaminar la secuencia de la historia clínica. El registro escrito no solo es fundamental para su diagnóstico, sino que también para observar el crecimiento y el desarrollo, y esta historia clínica, recuerden, tiene fines legales. La historia clínica comprende lo que es identificación, los datos de anamnesis, motivo de consulta, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, donde va lo que les menciono, la historia prenatal, el nacimiento, neonatal y el postnatal, el desarrollo psicomotor, hábitos de alimentación e inmunizaciones. Antecedentes patológicos personales, padecimiento actual, interrogatorio por aparatos y sistemas, exploración física, exámenes de laboratorio, diagnóstico y plan terapéutico. En los datos de anamnesis, como información general, anotamos el nombre, la edad, fecha de nacimiento, todo lo que va en anamnesis. Luego va el motivo de consulta, donde registramos datos principales, es decir, aquellos que motivaron que el paciente llegue a la consulta. Y la pregunta principal sería, ¿por qué usted trajo al niño a la consulta? ¿Qué es lo que le preocupa? Y ya que permite al que la persona que está haciendo la entrevista enfocar mejor el problema. Y las preguntas claves e importantes, ¿cuándo empezó y cómo empezó? Y luego ir desarrollando en desarrollo de la enfermedad actual todo lo que es la semiología de cada signo y síntoma que motive su consulta. Los antecedentes familiares son datos posibles de enfermedades hereditarias infecciosas o enfermedades contagiosas. Incluye información de los padres, de los hermanos y de los abuelos con edad, salud o causa de muerte. Tenemos la historia de los antecedentes personales. La historia prenatal debe de incluir salud de la madre durante el embarazo, embarazos previos, movimientos en útero, radiografías, medicamentos que tomó durante la gestación, si ganó adecuado peso, una serología de tipo de sangre de la madre y del niño. Historia del nacimiento, el tiempo que duró la gestación, cómo terminó el parto, si fue de parto o cesárea, si fue un parto prolongado, si hubo algún retardo en el desarrollo, registrar el tipo de alumbramiento, ¿no? El tipo de anestesia que se usó, la forma de presentación y si es embarazos múltiples, o el orden de nacimiento y la antropometría. La historia neonatal detalla el ACAR, los esfuerzos de reanimación, el tiempo de reanimación, antecedentes de anemia, ictericia, convulsiones, estados dismórficos o anomalías o infecciones congénitas. Bueno, un dato importante que debemos de evaluar, esto es como parte de los antecedentes personales no patológicos. La ablactación. ¿Qué es la ablactación? La alimentación suplementaria. Administración de alimentos diferentes a leche de materna o fórmula que tomaba hasta esos momentos que son los 6 meses. Entonces, la ablactación se inicia a partir de los 6 meses de edad. Hay razones para introducir alimentos diferentes en la dieta de un bebé, porque necesita nutrimentales, el bebé va a necesitar grandes cantidades de energía y nutrientes para que desarrolle su aparato gastrointestinal. A partir del 4.er mes de vida empezará a producir enzimas
que harán que aproveche los nutrimentos presentes en otros alimentos, y estas enzimas se hacen funcionales a partir del 6º mes. Motivará un buen desarrollo físico con un comportamiento físico que va a facilitar su alimentación, desaparición del reflejo de protrusión, cuando puede sostener su cabeza, coordinar movimientos del labio y sentarse. Casualmente esto ocurre al 6º mes. Entonces al 6º mes inicia con cereales, frutas y verduras, y avanza 7 meses, 8 meses, como ustedes ven aquí, las proteínas animales a partir del 8º mes, el pescado a partir del 9º mes, el huevo al 10º, las legumbres de tipo secas a los 12 meses, la leche y el chocolate se incrementan a partir de los 12 meses. En primer lugar, para iniciar una buena lactación debemos de seleccionar un alimento fresco y de alta calidad, que sea higiénico, y hay que incorporar los alimentos de manera lenta. Los alimentos deben cocinarse con poca agua, los niños comen sin sal ni azúcar ni miel durante el primer año de vida. El mismo alimento lo repiten 3 días, por ejemplo, comen 3 días papa y toman 3 días un jugo, por ejemplo, de granadilla. Siempre se inicia con las frutas y verduras más claras. Los verdes y rojos se dejan para el final porque tienen gran capacidad de provocar alergia. La temperatura de la comida debe de ser templada y la actitud al dar la comida debe de ser de suavidad y paciencia, porque recuerden que al principio va a privar el reflejo de extrusión. Alimentos que deben de evitarse, los que son altamente alergénicos, como la clara de huevo, chocolates, nueces frescas, pescados crudos y mariscos. Y bueno, no dar alimentos chatarra como cachitos, tostitos, galletas, que van a repercutir en el crecimiento y desarrollo de los niños. La lactación debe de iniciarse con alimentos semisólidos, blandos y finalmente los sólidos. Bueno, de hecho, pues se debe iniciar a partir del 6º mes por las indicaciones de lo que es la maduración enzimática que les mencioné. Al principio se inicia prácticamente con papillas o compotas. Cada bebé es diferente y su alimentación va a depender de su edad y peso y talla, así como de la situación cultural y socioeconómica de los padres. Debe de darse 6 a 8 comidas al día durante las primeras 3 semanas, 5 a 6 al día de 1 a 3 meses, 4 a 5 comidas al día de 3 a 7 meses y de 3 a 4 comidas al día de 7 a 9 meses. Entonces tenemos aquí una introducción. Bueno, de 0 a 6 meses es importante la leche materna o la leche complementaria que se ayude al paciente. De preferencia se inicia la lactación a partir de los 6 meses. Iniciamos con frutas, pera, manzana, durazno, guineo, papaya, mango. Como ustedes ven, son frutas claras. Las frutas deben de mezclarse, aplastarse o tomar el extracto, o si no, cocinadas, ¿no? Y bueno, a partir se le puede también agregar papa, arroz. Inicia los cereales que no tengan gluten, y el cereal de elección de ingreso es el arroz. Y también puede comer una verdura, por ejemplo, puede empezar a comer este bebé, digamos que una papa, y puede comer un nabo, una zanahoria. Y poco a poco va avanzando en lo que es, por ejemplo, a los 8 meses, como vimos en una lámina anterior, a los 8 meses, pues este bebé tiene la capacidad de comer, 8 o 9 meses, tiene la capacidad de comer proteínas animales, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, a los 8 meses va a empezar a comer proteínas animales, y a los 9 meses va a empezar a comer lo que es el pescado, blanco de preferencia, y a los 10 meses el huevo. Con el huevo es importante que primero inicie con la clara y luego inicie con la yema. Es importantísimo que antes del año ya este paciente debe de haber comido huevo, porque al año se aplican las vacunas triples virales, que estas vacunas tienen componentes de embrión de pollo, por lo tanto tienen que ya haber comido huevo. Otra situación que se analiza en el desarrollo del niño, en el antecedente patológico, personal no patológico, es el desarrollo psicomotor. Entonces, es útil observar al paciente para juzgar cómo se encuentra, interesante para tomar decisiones de cómo criar los niños, y hay que evaluar si uno se siente complacido y está satisfecho con las necesidades que se brinda en el medio para su niño. En el primer examen se debe de efectuar en el momento del nacimiento, debe ser minucioso e identificar anormalidades y efectos congénitos.
Importante iniciar la aplicación de una guía anticipatoria. Entonces, la consulta, por ejemplo, debe de ser hasta el año de edad mensual y de allí cada 2 meses hasta los 2 años y luego de eso, pues una vez cada 6 meses y después de eso, a partir de 3 años en adelante, una vez al año. Normalmente, pues tiene que el niño seguir un desarrollo psicoevolutivo, su desarrollo psicoevolutivo neurológico es cefalocaudal. Inicia en la cabeza y avanza hasta los pies, hasta cerca del año, donde ya empieza a caminar. Al primer mes el niño tiene, bueno, el desarrollo del niño es integral, es en la parte psicosocial, cognitivo, psicoevolutivo. Entonces, por ejemplo, el primer mes el niño en la parte social, pues empieza a sonreír, pero no de manera social, y empieza a emitir sonidos guturales. En la parte motora en la cama puede boca abajo levantar su cabeza torpemente y lateralizar su cuello. A partir de los 2 meses se puede empezar a mover en la cama, ya emite más sonidos guturales. Al tercer mes todo niño tiene obligadamente que tener un adecuado sostén de la cabeza. Y al tercer mes ya tiene la sonrisa social porque ya ve figuras humanas cercanas, sigue con la mirada, se ríe, al cuarto mes sonríe a carcajadas, tiene cialorreas excesivas, etcétera, ¿no? Y cada mes va haciendo un desarrollo de acuerdo a su evolución y avance. Entonces, la lactancia, pues en los primeros 6 meses es el único alimento necesario, como ya lo vimos, y después del 6.º mes es que él empieza a tener la necesidad de ablactación. Hay que ir tratando de identificar la personalidad que presenta cada niño y verificar que reciba la vacunación correspondiente. Al segundo mes está despierto más ratos, al tercer mes, como ya él ve, se descubre las manos y juega con las manitos y quiere coger todos los juguetes que están a su alrededor, entonces va avanzando, se mira los ojos porque tiene capacidad de ver a partir del tercer mes y quiere tocar. Bueno, dentro de los 2 meses queda mirando fijo porque trata como de visualizar más cerca y ya se trata de sonreír y le llama la atención con objetos móviles y colores. Al tercer mes, al cogerlo en los brazos ya sostiene su cabeza, como les mencionaba, y boca abajo sobre los brazos levanta su cabecita. En este momento los padres que se desenvuelven adecuadamente hacen todo lo posible para que su hijo se sienta complacido. Al tercer mes mantiene su cabeza erecta, mantiene fija los 3 meses y ya agarra los sonajeros. Usted ya le puede dar un chinesco que lo agarra completamente. Vocaliza recíprocamente, muestra una sonrisa social, ya se ríe y ahora sí muestra una sonrisa social y distingue a los padres de otras personas y más responde a los padres y reacciona a los ruidos fuertes. Al 4.º mes, el niño le llaman la atención los sonidos, ya escucha y ve perfectamente, ríe a carcajadas cuando juega con personas como el papá. Al mostrar objeto, intenta agarrarlo y si le pone la mano, va a sostenerla para tratar y todo se va a llevar a la boca. Es una característica típica junto con la cialorrea excesiva. Al 5.º mes, juega con los pies, se agarra las manos con los pies, incluso puede llegar a chuparse el dedo gordo del pie. También es capaz de agarrar ya los chinescos por su cuenta, reconoce a las personas y al coger en los brazos puede sostener la cabeza erguida bastante tiempo. Los padres se desenvuelven adecuadamente y lo hacen todo lo posible para que su hijo se sienta complacido. A esta edad el niño mantiene su cabeza firme, cuando está en posición vertical se da la vuelta, ya se vira en posición prona y supina y mantiene sus manos en línea media. Se enoja, llora cuando los padres se alejan y reconoce cuando le están preparando los alimentos. Juega con las manos, mira los móviles y agita sus brazos. Sostiene sus manos con algún objeto, por ejemplo, un chinesco. Sigue los objetos y a sus padres con la mirada en un radio de 180 grados, sonríe y carcajea y gorgojea e inicia el contacto social con la sonrisa y las vocalizaciones. A los 6 meses el niño es capaz de voltear su cuerpo, mantiene firme su cabeza, comienza a tener el reflejo del paracaidista, como ustedes ven aquí, este es el reflejo del paracaidista andando boca abajo, se sienta con apoyo, se sienta y hace trípode, y al finalizar los 6 meses es capaz de transferir objetos de una mano a otra y aproxima objetos hacia él. Al 5.º mes el bebé se sostiene casi la mitad de su cuerpo en los brazos, ¿no? Y se eleva completamente con los brazos. También al 6.º mes reacciona a los ruidos que se originan fuera de su habitación,
Muestra los primeros signos de ansiedad frente a personas extrañas, distingue palabras cariñosas de los regaños, sonríe, canta y toma iniciativa de interacción con los demás, imita sonidos como la tos, garrafeo y se enoja cuando le quitan un juguete. Eso lo hace hasta cerca del 8º mes, 6, 7 y 8 meses. Y al 9º mes, el niño se sienta correctamente, se empieza a sentar a partir del 8º mes y se para al 9º. Se para al 8º y al 9º recorre el corral o la cuna. Pero ya a los 9 domina la sentada, gatea y tiende a pararse y hurguea con el dedo índice, aunque la pinza la empieza a hacer a partir del 7º mes. Lanza 2 juguetes juntos, puede alimentarse con la mano parcialmente y ya tiene 1 o 2 vocalizaciones con significado e imita y muestra balbuceo como monosílabos y posiblemente polidisílabos. Responde por su nombre, pero él reconoce quién es a partir del 5º mes y responde a preguntas como por ejemplo ¿dónde está el bebé? ¿Quién es el bebé? ¿Dónde está la mamá? Etcétera. Y puede decir dado, mamá de una manera no específica. Disfruta de juegos con adultos y reacciona frente a los extraños con ansiedad e incluso temor. Grita ante las emociones y expresa también con gestos faciales e imita gestos simples, por ejemplo, aplaude, tose, baila. Al año de edad ya se para, da pasos solos, domina la pinza con forma precisa, lanza 2 cubos juntos, pone un objeto dentro de otro y puede decir de 1 a 3 palabras o sonidos con significado y usar ya correctamente mamá, papá e imita vocalizaciones. Y posee el concepto de permanencia, en lo que esto es mío, esto es tuyo, dame, toma. Ayuda a vestirse y alimentarse. A los 15 meses camina solo, sube escaleras, bebe de una taza, entre otros. A los 18 meses camina con seguridad, ya corre, sube escaleras, ya une 3 a 4 cubos y tiene su vocabulario de 4 a 10 palabras, etc. A los 2 años sube y baja sobre las escaleras, salta con ambos pies, abre puertas, se sube a los muebles, se refiere a sí mismo por su nombre y empieza a preguntar todo por qué, entre otras cosas, ¿no? Desarrollo motriz a los 4 años, ya está desarrollando en la parte del desarrollo motor grueso, baja las escaleras alternando ambos pies, salta sobre uno o ambos pies, camina con el talón o la punta del pie y da vueltas en círculo. En el motor fino dibuja partes de la figura humana, se abotona y utiliza el cierre y realiza rotación de la muñeca y antebrazo. En la parte emocional y social contesta adecuadamente a preguntas de los adultos acerca de lo que está realizando con otros u otras niñas y comparte juegos con pares. En el lenguaje y cognición usa frases de 6 a 8 palabras, cuenta cuentos o relata experiencias y responde 3 o 4 órdenes consecutivas. Hay que valorar el proceso del crecimiento en lo que es el peso, la talla, lo que es la antropometría y la dirección de las curvas de crecimiento y el estado nutricional y valorar completamente su esquema de vacunación. En el examen físico tiene que ser el examen físico segmentario, la cabeza, los ojos, la boca, los oídos, el tórax, etcétera, ¿no? Recomendación para los padres a los 4 años, de en el motor grueso, dejarle movilizar libremente, que esté acompañado siempre de un adulto, que se deslice de toboganes. Dentro del motor fino, que mostrarle cómo pasar y atar los cordones, cómo utilizar el cierre, motivar a que tenga dibujos creativos, etc. Dentro del emocional, permitirle jugar con otros niños, el lenguaje y la cognición, la lógica y preoperatoria, la lógica, lo que es la lógica y la operativa intuitiva en el niño y debe de escuchársele atentamente y responderle en forma sencilla con la verdad que le da la confianza para que él aprenda. Cuidados generales de la higiene personal y de su ambiente, de su higiene vocal, indicarle un correcto cepillado. Prevención de lesiones, enseñarle a respetar lo que es el peligro, mantener fuera de su alcance sustancias tóxicas, armas, etc. Consulta a los 6 años, el niño es capaz de botar la pelota 4 o 6 veces, de patinar, conduce una bicicleta, se amarra los zapatos, entre otras. A los 9 años, los padres que se devuelven adecuadamente tienen las siguientes características: elogian al niño, lo aprueban, lo apoyan, lo entienden. Y el niño que se desenvuelve adecuadamente tiene buena salud, tiene buena confianza. Entonces, los padres que no se desenvuelven adecuadamente, pues son excesivamente críticos, poco interesados, y entonces estos niños tienen poca autoestima, no tienen amigos y le va muy mal en la escuela. Observación con la interacción con el médico, ya este niño es amigable, interesado o es tímido o ansioso,
Hay que valorar su antropometría con sus características, su agudeza visual, en los desarrollos de Turner, la presión arterial, etcétera, ¿no? Las inmunizaciones. El tipo de inmunización va a depender del lugar, de la administración y de la reacción posterior. Este es el esquema que valora hasta la actualidad el Ministerio de Salud Pública. Y el niño debe de gozar de las siguientes vacunas. La tuberculosis, la que se vacuna con la vacuna BCG, bacilo de Calmette y Guerin, es como una dosis única que se aplica de preferencia dentro de las primeras 24 horas hasta el día 28 de nacido, ¿no? Esta vacuna es intradérmica y se aplica en el brazo izquierdo. También al nacer se aplica la dosis 0 de la hepatitis B por el riesgo de la transmisión vertical de la hepatitis B. Una dosis antes de las primeras 24 horas de nacimiento. Aplicamos a los 2 meses la vacuna del rotavirus, que nos protege para la diarrea por rotavirus. La primera dosis a los 2 meses y luego el Ministerio hace una segunda dosis al 4.º mes. Máximo se puede aplicar hasta antes de que el niño tenga 7 meses de edad. Aplican una dosis de IPV, que es la vacuna de la polio, la primera dosis a los 2 meses y se aplica luego de la siguiente dosis, la hace el Ministerio OPV. A los 4 meses la segunda dosis y la tercera dosis a los 6 meses. Y se completa el esquema máximo hasta los 4 años, 11 meses de edad. La pentavalente también se aplica a los 2 meses, 2, 4 y 6 meses. Y esta vacuna incluye 5 vacunas: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. Protege contra todas estas enfermedades y se aplica a los 2, 4 y 6 meses y se completa máximo el esquema a los 11 meses, 29 días. La neumococo conjugada protege contra neumonías, meningitis y otitis por estreptococcus pneumoniae y se aplica a 2, 4 y 6 meses, máximo hasta el año de edad. Y la vacuna de la influenza se pone en 2 dosis a partir de los 6 meses y al mes se refuerza otra dosis, de allí para adelante una sola dosis por año. Luego, al año y medio, se refuerzan los pacientes con deberían de reforzarse DTP y el HIC, pero el Ministerio no tiene unidad de las vacunas y refuerza DTP y OPV, o sea, difteria, tétanos, tosferina y la polio OPV. Y también ya empiezan a aplicar las virales, papera, sarampión y rubiola. Ya de la DTP y OPV sería la 4ª dosis, que se pone un año después de la última dosis aplicada. Y la SDP, la primera dosis se pone a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses, con un intervalo mínimo entre dosis de 6 meses. También se aplica de 12 a 23 meses la fiebre amarilla como dosis única, la varicela como dosis única a los 15 meses. Y la influenza, que se aplica una dosis entre los 12 y 23 meses y de allí una dosis anual. De 24 a 59 meses la influenza, de 5 a 15 años la DT, el HPV a partir de los 9 años y la DT a partir de los 5 años de edad, difteria y tétano. Se refuerza esta vacuna hasta a los 15 años de edad con tozoide histérico tetánico para un adulto, las primeras 3 dosis con pentavalente, 4ª dosis o refuerzo con DT y la 5ª dosis con DT. Antecedentes patológicos de los niños, el estado de la salud general, preguntar sobre alguna patología específica, resultado y secuela de ella. Patologías que se preguntan generalmente: varicela, escarlatina, infectocontagiosas, gastrointestinales, etc. Se debe registrar antecedentes de accidentes, lesiones e intoxicaciones. En enfermedad actual, se detalla el registro de la enfermedad actual en orden cronológico en base a la fecha y enumerando los días antes de la consulta. Lo importante es cuándo empezó y cómo empezó. Detallar si el niño toma algún medicamento, se debe anotar el nombre y la frecuencia de administración, cantidad de efecto y desde cuánto toma este medicamento. Examen físico debe de ser un examen físico general y un examen físico de antropométrico, lo que es medición de signos vitales, y el examen físico general. Los procedimientos dolorosos y desagradables deben ser diferidos al final del examen y deben ser explicados al niño antes de realizar, al niño que lo entienda. Es conveniente no realizar movimientos bruscos y completar primero la parte del examen que requiere la cooperación del niño. Revisión por sistema, bueno, hay que ver que estén sanas sus extremidades, que no haya deformidad de la columna, que no tenga algún problema de la piel y que esté bien sobre todo la parte neurológica. En el corazón valoramos la frecuencia, el ritmo, la presión,
sanguínea, etc. En gastrointestinal, el apetito, náuseas, vómitos, todo lo que refiere a semiología gastrointestinal. Genitourinaria, disuria, hematuria, entre otros. Extremidades, debilidad, deformidades, etc. Neurológicas, cefaleas, desmayos, temblores, etc. Piel, erupciones urticarias. Y en el psiquiátrico, el estado de ánimo, nerviosismo, etc. Exploración física. En primer lugar, la antropometría, la temperatura y el pulso. O sea, la temperatura, como vimos en la primera clase, puede ser axilar. Ahora usted ve que está muy de moda que en todos los lugares le toman a nivel de la temperatura con lo que es se la toma directamente con rayos láser. Entonces valora la temperatura que va a variar de acuerdo a cada lugar. Y el pulso arterial también va a variar de acuerdo a la edad. Vimos que es inversamente proporcional a la edad, que más pequeño va a tener más pulso, late hasta 160 latidos por minuto, y que paulatinamente va diferenciando. A partir de los 2 años el pulso durante el sueño normalmente baja unos 20 latidos menor que durante las horas de vigilia, ¿no? La frecuencia respiratoria también vimos que es inversamente proporcional a la edad. Mientras más pequeño es un neonato, hasta 60 respiraciones por minuto, y entonces va bajando progresivamente, y bueno, y al año puede respirar hasta 40 veces, a los 2 años hasta 30 veces, etc. Y que puede alterarse con los ejercicios, con la ansiedad, en el caso de que esté intoxicado, etc. La medición de la presión sanguínea debe ser adecuada para el paciente utilizando un mango apropiado y registrar y comparar los valores, como hemos apreciado ya como la toma de presión arterial, guardando las normas adecuadas, un manguito adecuado para cada paciente, no el mismo del adulto, puede ser utilizado para el niño, cada manguito es para cada edad. La estatura, la parte antropométrica, la corta estatura, a que se puede ver mala absorción, enfermedad crónica, desorden hormonal, y el gigantismo de ver anormalidades de la pituitaria. El peso reducido, pues, se debe a condiciones similares a las que causan corta estatura. Puede haber estados de desnutrición donde el peso es inferior que la altura. Y bueno, puede también haber sobrepeso, y el sobrepeso puede deberse a trastornos, sobre todo de desórdenes endocrinos. Es importante valorar el perímetro craneal, se mide la circunferencia de la cabeza en todos los lactantes menores de 2 años y aquellos que tengan deformidades del cráneo, y se valora en curvas antropométricas. También debemos de valorar lo que son la medición de los pliegues cutáneos, que son útiles para determinar lo que es la desnutrición o los grados de deshidratación. Sobre todo los calibres para pliegues cutáneos se aplican sobre la mitad del tríceps. Vamos a valorar lo que es el aspecto general de los niños, lo que es su cabeza, la forma, defectos, simetría, etc. Miren, en el caso este es una hidrocefalia. Los ojos, vamos a valorar lo que son alteraciones visuales como el estrabismo, este es una ptosis palpebral. Vamos a valorar los reflejos corneales normales. Esto, por ejemplo, es una asimetría, aquí hay una midriasis, aquí hay una miosis, entonces hay que valorar completamente adecuado eso. Los oídos, valorar con un espéculo adecuado para cada edad. Igual es valorar, bueno, habría que utilizar el diapasón para ver si hay algún tipo de dificultad para la audición, pero puede valorarse dolor, secreción, infección del oído, y ver si el niño no tiene tubos de miringotomía o conductos de ventilación. A nivel nasal, secreción acuosa, purulenta, dificultad para respirar a través de la nariz, la presencia de epístasis o deformidades del tabique. La boca o la garganta, valorar la parte final de las fauces, dificultad para deglutir, defectos dentales, deformidades e infecciones. A nivel del cuello vamos a identificar tumefacciones de las glándulas, de las masas, si no hay masas, presencia de rigidez o simetría. A nivel de las mamas, nódulos, dolor, simetría, etc. A nivel de los pulmones, falta del aliento, observar el tipo y frecuencia respiratoria, la tos, etc., ¿no? La frecuencia respiratoria, etc. Exámenes de laboratorio, es importante, son parte de la estrategia terapéutica. El diagnóstico, pues también tengo que tener un diagnóstico sintomático, nociológico, etiológico, un diferencial, y al final un diagnóstico definitivo. Y luego con esto hago mi plan terapéutico. Tener en cuenta la entrevista prenatal, es conveniente entrevistar a la madre y al padre antes de que el bebé nazca para obtener datos necesarios y así familiarizarse con el médico y los familiares. Y también se puede determinar la salud de la madre, condiciones para que amamante,
preparativos para la llegada del bebé, etcétera, ¿no? Bueno, la historia proporcionada por el niño, los niños pequeños deben de ser interrogados acerca de sus síntomas y su comprensión del problema. Es importante tomar parte de la historia a partir del adolescente en forma privada, luego de haber obtenido su consentimiento. Y se debe de tomar la historia sin tener en cuenta la opinión propia en forma objetiva, sin consideraciones morales, comenzando con preguntas abiertas referidas al problema presente y luego dirigiendo las preguntas. Las curvas de crecimiento, pues hay una estrecha relación entre la normalidad del crecimiento y el estado de salud del niño. Entonces, para esto nos permite obtener una evaluación del crecimiento y desarrollo físico, constituyéndose dentro de los aspectos más importantes y más característicos del examen pediátrico. La evaluación se realiza en dos etapas: la medición de los valores, comparación de los valores observados como una norma. Hay que medir usualmente a los niños entre 0 a 24 meses de edad, el perímetro de cráneo, la talla y el peso. Y se deben de tomar las medidas con intervalos regulares para observar las tendencias confiables. Y estas son recomendaciones de intervalos de medición. Vamos a tener aquí, estas son las curvas de crecimiento que van a estar para niñas, para niño y para niña. Van a valorarse en la talla, el peso, el perímetro de cráneo y el índice de masa corporal. Entonces, las técnicas adecuadas que podemos tener en consideración, bueno, medir el perímetro de cráneo por sobre los promontorios en la parte lateral. La longitud, pues si es más de 2 años, se lo ha separado, menos de 2 años, acostado y con un tallímetro o podómetro. El peso, pues a partir de los 2 años parado y hasta antes un lactante mayor y menor, acostado o sentado sobre una balanza. Y encontramos aquí la derivación e interpretación de las curvas de crecimiento. Las curvas de crecimiento yo las puedo valorar en percentiles y en puntuación Z. Entonces tenemos aquí, lo ideal es en los niños el percentil 50, ¿no? Entonces el percentil 50, tenemos aquí el percentil 50 en edad, esto es para la talla. De esta manera yo puedo valorar el peso, la talla, el perímetro de cráneo, la masa corporal del bebé y el peso para la talla. La medición de un niño se basa en la comparación entre lo observado y los valores obtenidos de una población representativa de la misma edad. Estos valores se representan en forma de curvas o tablas. Cada gráfica está compuesta de percentiles que se representan una evolución de forma transversal del peso, la talla, la longitud, el perímetro craneal, el peso para la talla y el índice de masa corporal para cada edad. Tenemos aquí el perímetro de cráneo, el peso, el perímetro de cráneo en niña y en niño. De 2 a 20 años, la curva se grafica hasta los 19 años, permite graficar hasta los 19 años. Y hasta los 5 años yo puedo valorar la mejor manifestación de lo que es su crecimiento y desarrollo, es la curva que nos determina el peso para la talla. Y de 5 a 19 años, lo que nos va a determinar una mejor valoración es el índice de masa corporal. El peso de los niños yo lo puedo ver en las curvas hasta los 9 años. De ahí para adelante es valorable solamente el peso para la talla. Tenemos aquí esta curva de valoración del índice de masa corporal. Tenemos aquí índice de masa corporal. Entonces, si valoramos en percentiles, lo normal es el percentil 50, que se encuentra en el centro de una campana, como una campana, simula una campana. Hacia arriba vamos a encontrar otros tipos de percentiles para más, y hacia abajo de 50 vamos a encontrar los percentiles para menos. Los percentiles para menos es el percentil 15 y luego viene el percentil 3. Entre el percentil 50 y el percentil 15 es mediano, el percentil 50 es lo normal, del 15 al 3 es bajo y por debajo del percentil 3 es muy bajo peso, ¿no? Y para arriba es sobrepeso y obesidad. Entonces aquí tenemos, esta es otra tabla que nos permite valorar la talla y el peso de los niños. Entonces la curva se indica en los percentiles, por ejemplo aquí vemos esta curva que va subiendo aquí y nos está dando un percentil aproximadamente de un 25%. Esta es otra gráfica en el cambio de perímetro de cráneo de la niña, ¿no? De una niña.
Entonces, el percentil ideal es el 50%. Tenemos aquí un percentil que nos llega a este 50%, que es el percentil ideal. Nos representa también el perímetro de cráneo. Y tenemos otra curva que nos representa el índice de masa corporal, y entonces tiene que ir en ascenso el índice de masa corporal, y apreciamos también que se valora para niña y para niño. Por lo general, utilizo percentiles, pero también puedo utilizar lo que son lo que es la línea Z. 0, Z1, Z2, Z3, 0. Y Z0 es lo normal. Z1, Z2 y Z3 ya empieza a tener hacia arriba deficiencias para más y hacia abajo deficiencia para menos. Lo ideal es Z0. En cambio, el percentil 50 es lo normal. Si yo encuentro un índice de masa corporal inferior al percentil 10, o sea, por debajo del percentil 10, esto es una malnutrición. Hablo de obesidad cuando el índice de masa corporal está por arriba del percentil 95. Y hablo de sobrepeso cuando el percentil lo encuentro entre el 85 y el 95% de peso. Y otra curva que valoro es el peso para la edad. Esta curva es valorable. Esta es la puntuación Z, 0, ¿no? Aquí 0 es lo ideal, que si es en percentiles, esto representa a 50. 85 y por arriba de 95 o 97, pero aquí es Z1, Z2, Z3, menos Z1, menos Z2 y menos Z3. Esto es el peso para la talla, que es un parámetro medible de las curvas en los niños de 0 hasta 5 años de edad. Es igualmente los niños con la puntuación Z, el peso para la talla en lo que es puntuación Z, niñas. Este es el peso para la edad, una curva de peso para la edad del niño en meses está en lo que es la parte inferior y el peso está en kilogramos en la parte del lado izquierdo. Entonces aquí voy valorando y anoto y veo dónde me marca lo ideal del niño, ¿no? Percentil 0, si yo hablo de una puntuación Z, estoy hablando que ese niño es eutrófico, pero si yo digo tiene un Z-3, ese niño está malnutrido, y si digo tiene un Z3, entró en obesidad. El peso para la edad para los niños, pues es similar la curva que les menciono, y esto es puntuación Z también. Igual es talla para la edad, esto es talla para la edad. Bueno, en general, cuando un niño de edad puberal está por debajo del percentil 10, hay que investigar la historia clínica familiar, antecedentes del embarazo, actividad física, antecedentes dietéticos, si no ha habido enfermedad, síntomas gastroenterológicos, etcétera, ¿no? Valorar el agradable y buen desarrollo del cerebro, que se completa con rapidez. Valorar su perímetro craneal, cuyos valores deben ser buenos indicadores del tamaño del cerebro. Alcanza a los 6 años valores correspondientes a un 90% de lo que se considera el perímetro de cráneo del adulto. Entonces, este cerebro empieza a experimentar una desaceleración en su crecimiento sin que esto tenga prácticamente ninguna modificación durante la adolescencia. Una semana, 3 meses, 10 años, ¿no? Al nacer, el cerebro tiene un cuarto de su tamaño final y el mayor crecimiento ocurre en los primeros 2 años. Por eso es que hay que tratar de nutrir más en lo que se pueda al cerebro en forma intelectual, psicosocial, emocional, afectiva, etc. El perímetro cefálico, pues en la protuberancia frontal y occipital, es donde se toma la medida de lo que es el perímetro cefálico. Aporta información sobre el crecimiento del cerebro y posibles anormalidades del sistema nervioso central. Y es valorable de importancia en los primeros 2 a 3 años. También se valora en curvas de perímetro de cráneo. Bueno, es importante valorar las gónadas, si es mujer y ya está en edad de la pubertad, valorar la telarquia, el ensanchamiento de la pelvis, hipertrofia de la mucosa vaginal, aparición del vello púbico, ovulación. Si es hombre, aumento del tamaño del pene, los testículos, ginecomastia, si le cambió la voz, si hay la espermatogénesis, de acuerdo a la edad que tenga. Las gónadas se mantienen desde el nacimiento hasta los 8 años y se reanuda al comenzar el periodo de la adolescencia y llega a un vértice de máxima velocidad con el desarrollo de la pubertad que termina en la adultez. El tejido linfático, los primeros 2 a 3 meses de vida extrauterina, hay un rápido incremento de los ganglios linfáticos y folículos linfáticos y se mantienen durante los primeros 12 años de vida, se considera la edad linfática. Y el timo triplica su peso hasta los 7 años. Bueno, estos son los estadios de Tanner, que también deben de ser valorables en los adolescentes, ya lo vamos a ver en el capítulo de adolescentes.
La proporción de los segmentos corporales, como el niño va creciendo, primero es pura cabeza, luego va llegando casi a lo normal, cuando pues ya después miren las proporciones que va adaptando cuando ya llega a ser adulto. La maduración del esqueleto y la edad ósea está clasificado en 6 grupos. El primer grupo se aproxima a la curva promedio de peso y talla para la edad determinada hasta que llega a la edad 6 en los infantes y que comienza su pubertad mucho antes o después en forma brusca y gradual, y tiene una media de crecimiento más corta y más larga. Los niños crecen por estirones, la mayoría suele seguir el percentil que se denomina seguir la curva. Es sección normal entre 6 a 18 meses, donde hay un seguimiento de curva, representa la talla media de los padres con un peso correspondiente y se puede aplicar fórmulas como la que ustedes aprecian aquí. Es importante corregir factores al trazar e interpretar las gráficas de crecimiento. Bueno, hay que hacer un cálculo de crecimiento diario y mensual para ir determinando diagnóstico en el retraso pondoestatural. Habrá periodos breves de pérdida o escasa ganancia de peso. También puede haber niños productos de desnutrición, en los casos de los pretérminos, por ejemplo, que no ganan de peso adecuadamente, pero habrá emanciación extrema, como el caso de las malnutriciones. Un peso o una talla baja para su edad o una pérdida de peso pueden denominarse emaciación, lo que les acabo de mencionar. Puede haber retraso del crecimiento lineal que pueden ser de causa endócrina, familiares, constitucionales o genéticas, ¿no? Bueno, y esto iría relacionado directamente si es estatura baja patológica, si es un lactante pequeño, si hay retraso constitucional, se valora el peso, la talla y la altura cerca del final de la lactancia, si la talla es baja familiar, ver con qué condiciones nos corresponde este acápite. Y el final que debemos de complementar una historia clínica es con los exámenes de laboratorio. Son métodos rápidos que nos ayudan a los diagnósticos. Hay que buscar exámenes de respuesta rápida de acuerdo a la localización y al equipamiento. Debemos tener un laboratorio tradicional y al lado del paciente para que nos permita que el laboratorio acuda a la cama del paciente hospitalizado o esté cerca de su consulta médica o en su hogar. Bueno, pues también puede llevar equipos transportables a donde se encuentra el paciente en el caso de que sugiera otro tipo de exámenes como gases y electrolitos y que debe de llevar el laboratorio y buscar al usuario. Un examen de importancia es la biometría hemática, donde valoramos la serie roja, que puede diferir de acuerdo a cada edad, como ustedes ven aquí. En sangre del cordón, las primeras 2 desviaciones estándar, a la segunda semana, a los 2 meses, y ven ustedes cómo va bajando, y cuando ya son adultos, mantienen unas cifras de 14 o 14,5, a los 2 meses llega a 11,5. Recuerden ustedes que va a haber la anemia de la lactancia, la anemia fisiológica, que ocurre entre el segundo y el tercer mes. La serie blanca también valora la biometría hemática, que son los leucocitos, que van a diferir. En los neonatos hay leucocitosis y va variando progresivamente, disminuyendo hasta que se normaliza y podemos encontrar ya a los 2 años normal de 10.600 leucocitos. Las pruebas de coagulación son valorables, por ejemplo, para trastornos de discrasia sanguínea o para niños que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Es importante valorar el TP, que es el tiempo de protrombina. Se aplica, es para el control de la anticoagulación oral. El valor normal es de 10 a 13 segundos. El TPT, tiempo de tromboplastina parcial, mide la integridad de la vía intrínseca de la coagulación y su valor normal es entre 25 a 39 segundos. En los neonatos los tiempos pueden ser más largos y a partir del 6º mes ya estos valores se normalizan similares a los del adulto. Otra prueba importante es la glucosa, es la más utilizada y valora la glicemia. En los prematuros habíamos dicho que es por debajo de 30 una hipoglicemia y en los niños de término por debajo de 40 una hipoglicemia. Son las cifras que ustedes aprecian aquí hasta donde podemos obtenerlas en niños normales. Y también son cifras en ayuno a los 30 minutos, etcétera, después de que el niño empieza a comer. Otro examen de importancia es el coproparasitario. Al examinar las heces, bueno, no solamente lo podemos hacer para investigar parásitos, podemos investigar la etiología de las diarreas crónicas o agudas, algún proceso de insuficiencia digestiva o buscar un agente causante de una infección. Si yo realizo un estudio adecuado de las heces, puedo identificar parásitos hasta un 85%. También debo de realizar análisis macroscópicos y microscópicos de las muestras con serie de tinciones. El examen de orina es muy importante, valoro 3 aspectos: físico, químico y sedimento.
La orina nos permite una regulación del balance de líquidos y electrolitos y del equilibrio entre ácido-base. El examen físico va a valorar la parte, lo que es el aspecto, el color que presenta, el pH y la densidad de la orina. El examen químico, las proteínas, la presencia de sustancias químicas como la bilirrubina, urobilinógeno, que por ejemplo pueden estar presentes en el caso de ictericia obstructiva intra o extrahepática aguda o crónica, glucosa en la orina, cuerpos cetónicos cuando hay ayuno prolongado o presencia de, por ejemplo en el caso de una citocidosis diabética, y también hemoglobina en procesos hemolíticos, agentes tóxicos transfusionales, etcétera, ¿no? O la presencia de proteínas que indican que hay un daño glomerular. Y aquí nos falta lo que es el sedimento, donde vamos, después de que se centrifuga la orina, vamos a ver la parte de los sedimentos, los leucocitos que quedan, la serie roja que pueda quedar en la orina, etc. La urea se sintetiza en el hígado a partir del amonio y proviene del catabolismo de los aminoácidos e indica sensiblemente la función renal. El valor en los niños neonatos es de 3 a 12 miligramos por decilitro y en los normales de 10 a 40 miligramos por decilitro. La creatinina se deriva principalmente del metabolismo muscular y es eliminado por el riñón y nos estima la valoración de la función renal. Es creatinina sérica y también se muestra a nivel de orina. Y los valores pueden ser de 0,3 a 1 miligramo por decilitro en los neonatos y en los lactantes de 0,2 a 0,4 miligramos. El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y si está aumentado, pues se puede deber a una saturación de precipitación de cristales en los tejidos, principalmente en las articulaciones. Entonces, esto es lo que en relación al ácido úrico y sus valores normales pueden ser de 2 a 7 miligramos, de 7 miligramos por ciento. Los cultivos y antibiograma, depende de la muestra que usted obtenga, son muestras biológicas que permiten siembra en medios especiales enriquecidos para que las bacterias tengan alimento y se reproduzcan. Por ejemplo, la sangre es directamente un hemocultivo, la orina urocultivo, las heces coprocultivo, etc. Y la presencia, y estos son diferentes agares, se llaman agares, el caldo de cultivo que se pone aquí para que crezca o fermente el agente que yo estoy sospechando es la etiología de la patología en estudio. La presencia de gérmenes hace positivo un cultivo y establece un mejor tratamiento farmacológico. El antibiograma nos permite comprobar qué antibióticos son los más adecuados para combatir esa infección que estamos estudiando. Y se determina la sensibilidad o en su defecto la resistencia de las bacterias a ciertos antibióticos, que son sensibles o resistentes. También puedo yo valorar la función tiroidea, porque el papel de la tiroides es fundamental para descartar o aseverar que ocurre mal funcionamiento de esta glándula de importancia. Y podemos medir T3, T4, T4 libre y la TSH, y de acuerdo a cada edad va a registrar sus valores. El ionograma nos permite determinar la parte cuantitativa de los iones, como son sodio, potasio y cloro, entre otros, que se contienen en los líquidos orgánicos. Nos ayuda a estadificar grados de deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas, y estos son los valores normales, sodio, potasio, cloro, en sangre y orina. Los gases arteriales nos permite identificar el pH, el bicarbonato, la presión del CO2, la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno, y la determinación del equilibrio ácido-base con sus valores normales correspondientes. Por lo general se utiliza una arteria para coger gases arteriales, no se utiliza de vena. Y esto es lo más relevante de lo que es una historia clínica pediátrica. Cualquier situación de dudas, estamos a la orden siempre. Que pasen bien y muchas gracias.